Oye, Vladimir, eso de ser hijo de un niño de la guerra forma parte ya de casi tu tarjeta de presentación. Sí, es inevitable. Es inevitable porque allí donde voy, pues surge. Marca. La primera suele ser, oye, ¿por qué Vladimir? Eso de Vladimir, entonces yo siempre respondo que Vladimir donde yo nací es como aquí Pepe o Paco. Claro. Hasta el presidente de Rusia se llama Vladimir. Exacto. Pero sí es una tarjeta de presentación inevitable. Yo recuerdo de jovencito, de niño, era una cosa que me resultaba un poco incómoda. Ya. Posiblemente también responde a una época en la que en España decir que era ruso era complicado. Sí. Y de alguna manera yo, incluso siendo niño, de alguna manera, yo creo que en mi subconsciente tenía asimilado un poquito eso, ¿no? Pero bueno, ya superado ese tema, me encanta hablar del asunto. Y no solamente lo hablas, sino que lo escribes. Lo escribo. Claro. Con lo cual forma parte casi de tu genética, ¿no? Sí, porque claro, yo con mi madre he hablado mucho de estas cosas, ¿no? A mi madre al principio le costaba soltar, ¿no? Yo creo que hay una generación ahí que tiene muchas cosas que no sé si que tragar, pero sí en todo caso interiorizar, y que le costaba sacarlas, ¿no? Mi madre ha tenido un proceso muy difícil, muy complicado. Ella sí era niña de la guerra. Ella era niña de la guerra, ella salió en el año 37, en junio del 37, de Santurce, en un barco que se llamaba La Habana, con 4.500 niños hacia el exilio, en la idea que en cuanto terminara la guerra civil, pues estos niños volvieran con sus padres. La idea única y fundamental era, sobre todo era gente que estaba en la cornisa cantábrica, Bilbao principalmente, Gijón, de Gijón también de Asturias salía mucha gente. La idea era liberarles de los bombardeos. Claro. En aquella época estaban bombardeando las ciudades. Claro. Y entonces de ese barco, bueno, en total de España salieron 32.000 niños. Se dice pronto, ¿eh? 32.000 niños fueron separados de sus padres, con consentimiento siempre de los padres, Claro. para protegerles de la situación de guerra. De esos 32.000 niños, en ese barco que se llamaba La Habana, que salía de Santurce, en Vizcaya, iban 4.500. 3.000 fueron con dirección a Inglaterra, en ese mismo barco, y 1.500 desembarcaron en Burdeos. Los metieron en otro barco que era un carguero de mercancías muy destartalado, a otro se referencia en la novela a ello. Y de ahí por el mar del norte llegaron a lo que entonces se llamaba Leningrado, claro. Ahora San Petersburgo. Claro. En la idea que en cuanto terminara la guerra civil, volvían. La gran mayoría de los que fueron a otros países que no fueran la Unión Soviética, en cuanto terminó la guerra civil, volvieron. Pero no sé por qué razón, si porque Franco y Stalin no se hablaban o no se carteaban, los que fueron a la Unión Soviética pues lo tuvieron mucho más complicado. Además ocurrió que a los 5 meses exactos de terminar la Guerra Civil Española, 1 de abril del 39, el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia, da comienzo a la Segunda Guerra Mundial y, no y hubo a partir coyuntura. de ahí se complica todo. Claro, claro. Y en esa complicación los alemanes luego, meses después, invaden la Unión Soviética y los niños españoles, los 1.500 niños españoles que hay allí... Porque pues, tu madre era de esos 1.500 que se quedaron en Rusia. Que se quedaron en Rusia. Y a partir de... ¿Y nosotros cuándo volvemos? ¿Y cuándo volvemos? ¿Y cuándo volvemos? 19 años se tiraron. Bueno, pues gracias a eso nací yo también, eso hay que decirlo. Claro. Si no, pues no... De alguna manera podemos decir que uno es resultado de las circunstancias esas, los efectos colaterales, ¿no? Seguro que tu madre se trajo de Rusia lo más querido. Sí, bueno, ellos de ahí tienen una experiencia, los que fueron... Digo, lo más querido contigo. Ah, hombre, claro. seguro. Claro. Y no le resultó fácil, te lo puedo asegurar, estoy convencido. Pero lo que te iba a decir, allí los niños... Yo siempre que he hecho en estos debates o charlas sobre este asunto de los niños, siempre pongo por delante que
tengo que hablar muy bien de la Unión Soviética, de lo que fue la Unión Soviética, en el marco de la relación de ese país con los niños españoles. Fuera de ese marco, que cada uno saque sus conclusiones. Estamos. Ese sería otro debate. Exacto. Pero en ese debate, todos los que fueron niños y volvieron adultos aquí, yo creo que prácticamente el 99%, por lo menos de los que yo he conocido, que han sido unos cuantos, como mi madre, todos coinciden en que el trato que tuvieron fue exquisito. Digamos que hicieron una obra de caridad. Bueno. ¿O una obra social? Bueno, sí, las dos cosas, pero yo creo que nada era generoso al 100%, una absoluta. Todo tenía un interés. Todo tenía por qué. Yo, en las conclusiones que he sacado de mis investigaciones, ocurrió que Franco y el régimen de Franco tampoco quería que vinieran esos niños ya adultos, porque de alguna manera podía intuir que podían venderle una quinta columna. Contaminados. Y a su vez, el gobierno, el régimen de Stalin, la Unión Soviética en aquel momento, trata muy bien a esos niños. Bueno, hay que poner, yo creo, efectivamente poner por delante, porque hay un sentido de humanidad por ellos. Eran hijos de republicanos españoles, con lo cual hay un elemento de solidaridad ahí importante. Claro. Y luego, además, sin descartar de que hubieran pretendido pues también crear su propia quinta columna desde ahí, para cuando vinieran a España, pues también hacer su efecto. Digamos que era como una especie de frente ideológico. Sí. ¿Eh? Luego en la práctica, propagandístico. Luego en la práctica no ocurrió nada de eso, porque la gran mayoría de los que vinieron, lo único que venían era a organizar sus vidas aquí, a reencontrarse con sus familias. ¿Y a pasar página? Y a pasar página. Por lo menos ese fue el caso de mi madre, ¿no? Aunque luego yo fui creciendo y me hice un poquito más revoltoso y me metí en otras historias, pero por ahí fue el caso. Para ellos fue muy duro, porque cuando los alemanes entran en la Unión Soviética, a todos los niños españoles los van metiendo en trenes y los van mandando hacia Siberia, haciéndoles siempre alejarlos del frente de batalla, ¿no? En ese retroceso hay una imagen muy bonita, muy interesante. Yo creo que tú habrás visto la película Doctor Zhivago. Claro. La hemos visto todos los que somos de una generación parecida, hemos visto esa película Doctor Zhivago. Hay una escena en Doctor Zhivago donde ya los bolcheviques se han hecho, diríamos, ya han ganado la revolución, y a la familia Zhivago la mandan al exilio a Siberia. Y entonces en ese camino hacia el exilio hay una escena en la que van ellos en un tren hacia Siberia de vía única. El entorno es totalmente nevado, mucho frío. Entre paréntesis, esa escena está rodada en Soria. Bueno, entonces, ellos van en un tren de vía única, pero se tienen que meter en una vía muerta y tienen que estar 48 horas en una vía muerta. Estoy hablando de la película Doctor Zhivago. Sí. Porque en sentido contrario viene un tren cargado de soldados hacia el frente para combatir a los alemanes, Primera Guerra Mundial. Claro. Y a las 48 horas ha pasado ya ese tren con soldados soviéticos, vuelven atrás y siguen en la ruta. No sé si te acuerdas de esa escena. Sí. Bueno, Segunda Guerra Mundial. Niños españoles en un tren de vía única se tienen que meter en un apeadero de vía muerta, porque de frente vienen otros soldados para combatir contra los alemanes. La historia Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene una de las tragedias de mi familia. En ese meterse en vía muerta, que se tiran algo más de 24 horas, los niños... los niños españoles es la primera vez que empiezan a pasar hambre en la Unión Soviética. Un hermano de mi madre, más pequeñito, al que mi madre se había comprometido ante sus padres a cuidarles, no son 11 años mi madre, 9 años mi tío, pues coge un cólico porque se dedica a robar, no sé si manzanas o no sé qué, un cólico que en una situación normal pues hubiera tenido un tratamiento rápido, pero están ahí a 20 bajo cero y se mueren. Y entonces uno de los traumas de mi madre es cómo le explica ella a sus padres que el hermano que les había prometido que lo iba a cuidar se le muere. Son unas tragedias muy duras. Claro, muy duras. Claro. Como anécdota curiosa, y termino de esto, mi madre dice que ella llegó a estar a 40 bajo cero. Dice que a partir de 20 bajo cero, que ya es exactamente igual, desde el punto de vista de sensación física, que es tal la potencia del frío. Exacto. Que te da igual que sea 20 o 40, que igual los mocos igual se hielan más rápido, pero claro, la sensación interna es la misma. Me lo imagino. Qué curioso, Vladimir, porque ya has dicho tú antes que tu madre no apetece hablar mucho de su pasado. Ella ha pasado página, y le sale un hijo que no solo pasa páginas, sino que escribe páginas. Y escribe libros sobre
seguro. Sí, Temas personales, sí. biográficos, Sí. directos o indirectamente, con seudónimos, como todo comenzó con esa maldita guerra, Claro. donde hay un personaje como Josefina que Correcto. puede estar perfectamente encarnando Sí. la figura de Carmen. Sí, yo de hecho me inspiré en lo que me había ido comentando mi madre, ¿no? Pero no me lo comentaba todo, pero me inspiré en ella. Yo podría decirte, sin error a equivocarme, que el 80% de las cosas que se cuentan de Josefina se las puedes aplicar, y sobre todo las que son más importantes, las que tienen más, diríamos, densidad histórica. Esa yo creo que es el 100%. Pero incluso alguien me preguntó, ¿y por qué le has cambiado el nombre? Pues fíjate, lo hice por respeto a mi madre. Me pareció un poquillo... Y luego me ocurrió una cosa, se lo di a mi madre, lo leyó la novela. ¿Te ha gustado? Me dice, no. Le digo, ¿no te ha gustado? Me dice, sí, pero me ha gustado mucho, pero he llorado mucho, me dijo. Amigo. Es que le removió las tripas. Claro, Pero en ese removerle el interior, me empezó a contar cosas claro. que no me las había contado antes. Fíjate. Y digo, ay, mi mami, pues ya me la contaba antes que también las hubiera metido, ¿no? Amiga, claro. No es fácil, con esa generación de gente, la gente de esa generación les cuesta. Yo creo que aquí en España también, con la gente que vivió la guerra civil, sobre todo los perdedores, les costó mucho a esa generación abrirse. Y posiblemente de la gente que vive ahora mismo ya, que todavía son muy ancianos, como mi madre y tal, ya al paso del tiempo les va dando confianza. Mi madre le daba pánico a la política, Claro. le daba pánico. Claro. Pero le daba pánico no en la época de la dictadura, que nos podía dar pánico a todos. Sigue dando pánico. A mí siempre me dicen, cariño, no te metas en política. Sí, sí, el miedo Ahora habitado te ya dentro de uno. Está en el núcleo. Claro. Carmen se fue siendo una niña, 11 años, Carmen vuelve siendo una mujer, 19 años más. con un hijo de 5 años. Vladimir, que eres tú. Ese soy yo, Carmen tiene una relación con un ciudadano albanés, un albanés. de Claro, donde vienes tú. de donde vengo yo. Ahí están mis orígenes y por eso te decía antes un poco que somos resultado de las casuísticas Claro. y de los efectos colaterales. Y en este caso es un efecto colateral muy claro. Te decía antes que a los niños españoles trataron muy bien, pero les trataron también que el 30% de los niños españoles que volvieron a España volvieron con carrera universitaria. Qué bueno, Al 50%, más o menos, hombres y mujeres. qué bueno. Estamos hablando del año 56, que es cuando... Algo de positivo tenía, claro. Claro. A ese nivel les ofrecieron cosas que aquí... o sea, mi madre viene a España con carrera universitaria. Yo creo que fuimos al pueblo de Rentería. Yo creo que era la única mujer en toda Rentería que tenía carrera universitaria. Qué fuerte. Pero no se la reconocieron. Le dijeron Claro. que tenía que volver a hacer toda la carrera otra vez. Claro. Bueno, como ella tenía sus conocimientos, entró a trabajar en una fábrica que hacía condensadores eléctricos. Eso lo recojo un poco en la Sí. novela. Que hacía condensadores eléctricos. Además, el jefe de personal era una persona que se llamaba Manuel Escudero, pero que era procurador en Cortes por tercio familiar. Y apostó por tu madre. Y apostó por mi madre. Y salió muy bien. Y salió adelante. Y salió adelante. Entonces, bueno, pues son cosas así, ¿no? Está bien. Qué bueno. De tu padre, No lo conozco. No lo conozco, ni siquiera sé, porque también he tenido mis casuísticas con esto, ¿no? Mi padre biológico y mi madre, digo biológico por otro padre, que es el que me ha dado el apellido Merino. claro. Mi padre biológico y mi madre se conocieron en la universidad. Allí había en Moscú en ese momento un grupo de, no sé si eran 70 o 80 chavales albaneses. Albania estaba ya también bajo el bloque, diríamos, del este, bajo el bloque soviético, y entonces eran estudiantes becarios. Pero las relaciones políticas se empiezan a enturbiar entre Albania y la Unión Soviética. Termina los estudios mi padre biológico y le dicen que se tiene que marchar a Albania, que no se puede quedar allí. Mi madre entonces está ya embarazada. Y dice mi madre, bueno, pues yo también me voy para Albania. No sé si al final el resultado hubiera sido mejor o peor para Vladimir, pero bueno, pero ese era un poco el proceso, ¿no? Pues yo también me voy a Albania. Pero claro, tienen que dar la autorización los soviéticos, las autoridades soviéticas para salir de Albania, y la contestación que le dan es: habéis venido juntos los 1.500 niños españoles y os marcharéis juntos los 1.500 españoles. No la dejaron salir. A mi padre biológico lo expulsaron, le dijeron: te tienes que marchar por narices. Y luego ya en el año 56 vine a España con mi madre, que ya cuando ya se rompen 5 años.
5 años, yo nací en el 51. Hay una negociación con la intermediación de Cruz Roja Internacional que llevaba años intentando conseguir este proceso, al final el ministro de Asuntos Exteriores, creo que era entonces de Asuntos Exteriores, era un tal Artajo. Claro. No sé si te acuerdas del chiste aquel que se contaba mucho en Sevilla, de Franco Artajo, cuando llegó la gente y otro decía Artajo, no, al Guadalquivir, que está Me más... suena mucho, sobre todo del igual, régimen. Claro. Régimen, sí. Y Artajo era además un alto ejecutivo de la editorial Católica. Pues un grupo empresarial muy católico de la época, y era todo un personaje. Pues este fue ministro que negoció con la intervención del Cruz Roja y las autoridades soviéticas, negoció la repatriación de los niños. El primer barco que vino ahí, es una anécdota, pero son buenas. Claro. El primer barco que vino de la Unión Soviética con niños españoles que ya eran adultos, traía 24 niños, 24 personas, pero el resto del barco estaba cargado de soldados de la División Azul que habían estado prisioneros allí. Y ese barco se llamaba el Semiramis. El Semiramis, cuando llega a España, es recibido con honores, tamborrada, tal. Claro, el resto de los barcos ya no son tantos honores, ya baja el nivel. Bueno, entonces durante un par de años mantienen correspondencia mi madre y mi padre biológico, una correspondencia que siempre llega abierta, y al final deciden que es imposible porque es imposible que de la República Albanesa socialista pudieran venir, estamos hablando de los años 50, pudiera venir a España. Mi madre tampoco podía irse ahí. A mi madre a los 6 meses de venir aquí le quitaron el pasaporte, le dijeron que no podía salir de España. No es que le quitaran, no le dieron, no podía salir, y no pudo salir de España hasta la democracia. Claro. Y no era una persona que se metiera en política, pero bueno, las cosas eran así. No iba a tener el miedo en el cuerpo. Claro. Y bueno, no había teléfonos, y no había internet, y no había comunicaciones. A los 8 meses de venir a España, y yo me acuerdo algo de eso todavía, a mi madre la llamaron a lo que era la Delegación General de Seguridad, al edificio donde está ahora en la Puerta del Sol, donde está el gobierno autonómico, entonces era la jefatura de policía, y fueron allí tuvo que ir allí y le pagaron el viaje, a ella y el mío, yo le acompañé. ¿A declarar? A un interrogatorio, en el que había un chavalillo joven de la CIA, que se presentó así además como tal. No era tanto declaración, sino interrogatorio para sacarle... A ver, ¿qué pasa? Mi madre recuerda que tenía mucho interés el chico ese, que era el que más hablaba, para sacar información sobre el tipo de industria que había en la Unión Soviética, y sobre todo industria nuclear. Ahí va. El espionaje. Pero ¿qué te puede sonar esto? La cara de tu madre sería, ¿no? ¿Eh? La cara de tu madre. Pues te puedes imaginar. Mi madre no tenía ni puñetera idea de esas cosas, pero ella trabajaba en una fábrica tal, y nada. El tema es que tenía la etiqueta de rusa. Tenía la etiqueta. Y ahí había que ver qué sacamos, ¿no? Sí. Pues prácticamente todos los que vinieron a España fueron pasando por ahí. Era puramente espionaje, bueno, pero luego le hacían preguntas tanto baladís, ¿no? ¿Usted está en España o en Rusia y tal? Pues mi madre siempre decía, yo en España, que están mis padres y tal. Claro. Algo de eso también recojo en la novela. Entonces, de Albania, una referencia paterna biológica. En mis años mozos estuve militando en partidos de clandestinos, de eso, pero digo, mi madre no quería saber nada, pero yo, sin que mi madre se enterara, me metía por ahí. Claro. Bueno, un día sí tuve cierto interés, esto te estoy hablando del año 75, unos meses antes de que se hubiera muerto Franco. Fui a París con mi mujer y una amiga que teníamos en París, que se dominaba perfectamente el francés, para ayudarnos. Fui a la embajada de Albania a presentarme allí diciendo que tenía un padre que era albanés. Y que ¿Tenías algún papel? Y que no tenía. No había nada. Bueno, tenía la documentación que había nacido en la Unión Soviética. Vale, pero ¿con relación a tu padre? Nada más. No, porque yo creo que las cartas de mi madre luego desaparecieron. Vale. No sé muy bien. Vale. Pero bueno, me presenté. Tenías el testimonio de tu madre, claro, que tu padre es albanés y se llama fulanito. Sí. Entonces, la embajada era un pequeño chalecito adosado, me acuerdo perfectamente, y un pequeño jardincito. Sí. El jardincito con una cancela. Tocamos el timbre, se arrima un señor, le dicen en francés, le explicamos de qué va, nos dice, pasen dentro, pero dentro al jardincito. No más. No más. Y a la media hora va así, vuelve el mismo hombre diciendo, no posible. No posible hacer ningún tipo de... Yo creo que se pensaron que era un agente de la CIA. No exagero, ¿eh? Creo que se pensaron que era un agente de la CIA
que iba allí a ver a trastear. A tantear, ¿no? Bueno, pues ya está. Y ese fue el intento. Fue el único intento que hice, porque luego ya a partir de ahí, pues... Vladimir, mira que hay países en Europa, Sí, pero si hay alguno que sea hermético, sí. Y Era, que- era Albania, ya no, pero era Albania. ¿verdad? Albania siempre ha sido, pues no sé, como algo fuera Sí, de, sí, fuera de Europa. ¿verdad? Era más Asia o Asia. Sí, sí, como una cuña metida en Europa y ¿qué pintan estos aquí? Es que, de hecho, incluso ocurrió que el bloque socialista soviético se dispersó y ellos siguieron durante unos años todavía, con un dirigente que se llamaba el camarada Enver Hoxha. Y estos siguieron porque ellos estaban muy en la línea ideológica de los chinos. Anda, Entre los chinos y entre China y la Unión Soviética durante muchos años hubo confrontaciones. Cierto, Incluso cierto. llegaron a tener pequeñas escaramuzas militares en las fronteras. claro. Y entonces el Hoxha siempre se inclinó hacia el lado soviético. ¿Por qué? No lo sé. Claro, claro, Ellos sabrán, o sea, es alta política ya. claro. Pero era un país muy hermético, efectivamente. Por eso te decía antes que no sé si para mí personalmente no sé qué ha sido mejor. Cierto. Si hubiera ido allí igual no hubiera sido tan... Cierto. Y Carmen rehace su vida personal ya en España, ¿no? Claro, ella la rehace, enseguida empieza a trabajar. Mis abuelos, los padres de ella, son gente muy sencilla. ¿Vivían todavía a la vuelta? Sí, yo conocía a mis abuelos, claro. Qué reencuentro, ¿no? Claro. Eran gente muy sencilla. Mi abuelo era peón de la construcción. Curiosamente, de la misma empresa donde yo luego a los 16 años empecé a trabajar y me he jubilado en ella. Eso no es casual. Bueno, Eso no es casual. Entonces, era gente muy sencilla, y estamos hablando de los años 50, te puedes imaginar. Mi madre, una cosa que suele comentar muy simpática también es, ella está educada en el sistema socialista soviético. Propiedad privada no existe, todo es del Estado. Llegamos a Rentería y mis abuelos están viviendo en la calle Viteri, el centro de Rentería, en una vivienda en alquiler. Es un edificio muy viejito, pero al lado del portal hay una charcutería y el dueño de la charcutería es el dueño de las 8 o 10 viviendas que hay en el edificio. Entonces, todos los meses pasaba a tocar a cobrar. Entonces, mi madre cuenta que eso no lo entendía. ¿Cómo podía ser que una persona fuera a cobrarles por estar allí y además con derechos legales, si no les pagabas para ponerte en la calle, ¿no? Además. Entonces no le encajaba eso. Pero mis abuelos eran muy pobres. Mi madre siempre cuenta que con el primer sueldo que ganó en esa fábrica, les regaló a mis abuelos una radio. Y mis abuelos, yo también lo cuento también, y en la novela lo recojo, mi abuelo era muy rojillo. Bueno, yo también, ¿eh? Bien. Pongo por delante. Eso no es malo. Yo creo que eso es bueno. Mi abuelo era muy rojillo, y entonces, si de algo disfruto de esa radio, Sé por dónde vas. con mucho cuidado, era por las noches escuchando una emisora que se llamaba Radio Pirenaica. Claro. Yo es que a mí la televisión me gusta muy poco. Yo soy más de radio. Y tengo la suerte de haber estudiado algo de radio, ¿no? Y lo de Radio Pirenaica no era solo una afición de tu abuelo ni de tu madre. Era un referente para un... Todos enganchábamos como podíamos Era Radio referente. Pirenaica, que tenía más ruido que otra cosa, Sí, pero sí, bueno, sí, había interferencias. La época. la radio aparece como instrumento ideológico para Importante. saber qué pasa dentro de España, Sí, sí. que no me entero Sí, estando aquí. Claro. Bueno, aquí hubo, fue una época muy fronteras muy cerradas, ¿no? Pero O bueno. sea que lo primero que compra tu madre con su Una sueldo, radio, le regaló una radio. ¿Por qué ella Demostraba cultura. ¿Eh? Demostraba cultura. Sí, bueno, ella se solía comentar, no sé si llegué a recogerlo en una novela, no me acuerdo muy bien ahora, que ella también, una de las primeras cosas que compró cuando empezó a trabajar allí, en la Unión Soviética, en un pueblo a 20 kilómetros de Moscú, que es donde yo nací, Se llamaba Solkovo. 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 Exacto. Y se compró una radio también, y dice que se pasaba todo el día escuchando música clásica. Tampoco habría mucho más en las radios en aquella época, ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio, ¿no? Cierto. Entonces para ella la radio era un elemento de compañía muy importante. Y sigue siéndolo. Y sigue siendo. Y yo recuerdo de niño, tú igual todavía
igual lo recuerdas también, que ya con mis abuelos aquí en Rentería, tal, a las noches escuchaba Matilde, Perico y Periquín. Claro. Eso eran los folletines radiofónicos, claro. El abuelo Porretas. Claro. Bueno. Y, ¿qué vamos a contar de la radio? No hay radio basura. Todo aportálogo. Vladimir, hay telebasura, pero nunca he escuchado el término de radio basura. Y donde esté la radio... No había caído en ese detalle, pero claro. es cierto. Y hay telebasura, pero no se oía hablar de radio basura. Nunca. Y la radio no ha muerto, ¿eh? Es decir, cuando nació la televisión se decía, uy, esto va a ser al revés. Yo creo que ha cogido... siempre viva. Sí. Porque tiene una cosa que no tienen los demás. Nos hace trabajar la imaginación. Claro. Y donde esté la palabra, claro, está la verdad. Sí, señor. Por mucha imagen. Sí, hay quien me cuenta muchas veces y dice, más vale una imagen que 1000 palabras. No. Y yo digo, un silencio en la radio vale más que 1000 imágenes. Que 1000 imágenes. ¿Y qué verdad es? ¿Qué verdad es? Una interferencia en la radio sí. vale más que la mejor película que te veas en la tele. Al final el cine, que es otro gran difusor. Hemos llegado al cine. Hemos llegado al cine, hablaremos de cine, que es un gran difusor tanto de cultura como de política, como de ensalzamientos o hundimientos. Bueno, pues no deja de ser una herramienta subordinada, yo en mi opinión, subordinada por ejemplo a la literatura. Yo creo que al final la literatura, ¿qué es la literatura? Pues es el medio, bien sea oral, bien sea escrito, de transmitir narraciones. Claro. Pero es que la literatura es mucho más antigua que la propia escritura. Y tanto. Que la escritura no empieza con, la literatura no empieza con Cervantes, ni siquiera con Homero, con la Ilíada de la Odisea. Yo suelo decir cuando hablo de estas cosas que ya en aquellos tiempos donde la gente vivía en cavernas y cazaba mamús, se reunía a la noche la familia y el cazador contaba sus experiencias de cómo había... Ya estaba haciendo ahí literatura. Claro. Que la literatura no tiene por qué ser escrita. Exacto. Que el mismo Sócrates, se dice de él, que no hay nada escrito de Sócrates. Sócrates, fíjate, Sócrates, padre cultural de Platón, abuelo cultural de Arquímedes. Pues no hay ningún documento escrito de Sócrates. Y es así. ¿Cómo ha llegado todo lo de Sócrates? A través de la palabra. Testimoniado. Claro. ¿Has pensado que a lo mejor el hecho de que te encante la literatura y que te encante escribir, puede haber algún referente familiar, aunque no sepamos una parte de ese referente, si a lo mejor había alguna... Puede haber algo, ahora te lo comento. Pero no tanto de escritura, sino de lectura. Yo, fíjate tú, antes te comentaba, mi abuelo era... para mí mi abuelo ha sido un referente. El abuelo de de los 5 años. ¿Padre de tu madre? Padre de mi madre. ¿Cómo se llama? Pablo se llamaba. Y luego tengo un segundo hijo que también se llama Pablo, un poco en memoria de mi abuelo. Aunque me siento rojillo, como he dicho antes, soy muy tradicional para muchas otras cosas. Pero bueno, la vida es la vida. Yo a mi abuelo siempre le he visto con un libro. ¿Hizo Pablo como si fuera tu padre? ¿Perdón? ¿Tu abuelo hizo también como de padre? Hasta los 12 años que se casó mi madre otra vez, sí. Amigo, eso es un tesoro que llevas. Sí, por eso te iba a decir. Entonces, claro. Mira, yo desde siempre compro periódico, todos los días. Bien. Todos los Papel. días. Papel. Incluso estoy suscrito. Y me llega en el buzón todos los días para desayunar, es una voz. De siempre, o sea, a mí si me falta el periódico, incluso yo recuerdo que solía ir muchas veces a reuniones cuando trabajaba y tal, siempre con el periódico debajo del brazo, ahí viene Vladi con el periódico. Pero es que eso, mi abuelo, todos los días compraba el periódico. Yo creo que apartaba una pequeña porción, o una gran porción para él de su sueldo, de su salario. Todos los días se compraba un periódico que había ahí en Guipúzcoa que se llamaba La Voz de España, que luego ya desapareció. Y mi abuelo siempre me compraba libros. Amigo. Libros había unos libros en aquella época, eran de historias, que cada 2 páginas de letras había una de dibujos. Sí. No sé si te acordarás, todavía las llegaba a conocer. Bueno, el primero que leía siempre esos libros era mi abuelo. Qué bueno. Entonces yo creo que de ahí de alguna manera, en el subconsciente se me quedó el tema, porque... No vas muy lejos, porque no tengo conciencia de nadie que haya escrito. Vale. Pero el amor, entonces yo siempre he estado leyendo. O sea, mi escuela literaria ha sido la lectura. A través de tu abuelo.
a través de mi abuelo. Mi padre también traía un periódico a casa, Sí. y también familia humilde, ¿no? Sí, Y nunca ha faltado ni una radio, eso es. ni un periódico, Sí, ni un sí. periódico. Y, hombre, con la radio no tengo miedo porque va a seguir viviendo. Con los periódicos Es otra historia. es otra historia, ¿verdad? Y son No sé si al importantes, final van a quedar como los libros, a veces como algo más Y testimonial. son importantes porque ahora mismo está habiendo un aluvión de información tan fea, diría, hay de todo, ¿no? Hay cosas bonitas y tal, pero el chaparrón que está llegando a través de las redes estas, tan degradado muchas veces, tan poco sincero, Claro. que los periódicos podrían jugar un papel importante ahí. Deberían de ser, pues, precisamente más útiles ahora que nunca, porque ante tanta noticia falsa, Claro. a través de las redes sociales, los medios convencionales Sí, sí, deberían ser garantes de la verdad. sí. Y ahí estamos perdiendo esa A lo batalla, mejor ¿no? deben estar protegidos por la propia administración. Oye, Vladimir, ¿cómo vienes a Benalmádena? Vamos a correr. ¿Cómo pensaba, perdón? ¿Cómo vienes a Benalmádena? Porque un vasco como tú, con... Vasco, Sí, ruso, eso, andaluz. albano, y te plantas No, en los años 80. Muy sencillo. Yo te comenté antes que yo con 17 años recién cumplidos entré a trabajar en una empresa de San Sebastián que hacía casas, y una empresa constructora que tiene ya 70 y tantos años la empresa. Pero hubo una época, te estoy hablando del año 85, que bueno, la construcción esa que siempre es un poco como Pendular. dientes de sierra, ¿no? Claro. Se construye mucho, se vende mucho y luego entra en crisis. Y entonces ahí había poco trabajo, pero aquí se estaban abriendo cosas. Ya se había empezado ya, de alguna manera, no era lo fuerte que vino después, pero y entonces la empresa había comprado unos terrenos, los Porches, que están aquí en la costa. Fue la primera obras que hizo la empresa donde yo trabajaba. Y entonces, bueno, abrí una pequeña delegación. Yo había estado cinco años de liberado en el sindicato de comisiones obreras, pero con excedencia en la empresa. Tenía la empresa con 16 años, 17, y casi con 30 años, bueno, era un revoltoso por ahí, Vale. mis cosas. Te iba a la marcha. Me iba a la marcha, eso es. Y además para entonces ya estaba legalizado el tema, casi recién legalizado. Sí. Y estuve 5 años en comisiones obreras, también de revoltoso. Y volví a la empresa. A los 5 años ya estaba cansado, de verdad. Es un tema, yo admiro a los políticos que están ahí todo el día aguantando chaparrones y tal, Claro, pero a mí hay que tener mucha... hay que tener una madera especial. Exacto. Y bueno, como yo además tenía en todo caso la opción de volver, dije, yo me agarro a esto y volví. Y luego a los 2 o 3 años estaba aquí ya esto, y me dijeron, Vladi, un par de años para Málaga, 2 años. ¿Conocías Málaga? No, para nada, ni siquiera conocía Benalmádena. En el año 85 me dicen, en el año 84 y vine en enero del 85. Para Málaga, ahí hay un pueblo que se llama Benalmádena, que hemos abierto unas cosas y tal, y en principio para 2 años, y luego la cosa se prolonga, pues y miré en el mapa a ver dónde estaba Benalmádena, de verdad. Y fíjate qué cosa más curiosa, que yo de viaje, porque mi mujer es sevillana, y de viaje de novio nos vinimos a Andalucía. Algo ya más o menos, claro. Pero fuimos a Sevilla a ver a la familia y tal, pero estuvimos pasando unos días en Fuengirola. Anda. Y en Fuengirola dijimos, oye, ¿qué tal si vamos a Torremolinos, a conocer Torremolinos? Cogimos el coche de Fuengirola a Torremolinos, pasamos por Benalmádena y ni nos enteramos. Y mira el destino lo que te tenía guardado. Y mira el destino que me tenía guardado. Vine para 2 años y me he jubilado aquí. O sea que pasaste aquí el tránsito de trabajador en activo a jubilado, en activo. En activo. Bueno, yo antes ya, en realidad la novela de mi madre la había empezado, la de los niños de la guerra, la había empezado a escribir antes de jubilarme. Ya. Pero... ¿Quieres decir que la literatura escrita te viene en Benalmádena? Sí, nace en Benalmádena, sí. Y de hecho en el libro que estoy escribiendo ahora, que verá la luz dentro de un año cuando la pueda ver, hay una parte importante que habla de Benalmádena. Nunca lo he hecho hasta ahora, pero no tanto de la Benalmádena actual, porque a mí siempre me ha gustado, aunque esta novela, la de la colombiana, no tiene nada que ver con las históricas. Ha sido la última. Esta ha sido la última, recién publicada, está calentita todavía. Claro, sí. Además, libro no presentado aún no presentado. Por el puñetero COVID. Por el COVID-19.
Pero bueno, le llegará su momento, Claro tampoco, que sí, no hay ninguna urgencia. Entonces, a mí han sido las novelas, la historia es una cosa que me apasiona mucho siempre. Y sobre todo la historia del siglo XIX, y aquí entra un poco Tolstoy, mi gran Tolstoy. Mira por dónde. La historia del siglo XIX me apasiona mucho, y la historia del siglo XX en España, pero hasta la guerra civil y por ahí. Me parece que es una parte muy importante de la historia. Entonces las novelas que tengo, salvo esta última que le pegué un pequeño giro, son de carácter histórico. Vale. Te obliga mucho a investigar, para no meter la pata. Estamos hablando de 4 libros hasta ahora publicados. Todo comenzó con esa maldita guerra, El médico de los pobres, Marinos de Machichaco y La colombiana. La colombiana. Los 3 primeros son históricos, el primero es el que he comentado antes, que es de los niños de la guerra, el segundo, El médico de los pobres, está inspirado, y también le cambié el nombre al protagonista, pero por una razón muy evidente, que si quieres me la preguntas, yo te la cuento. Vale. Tú mismo. Y está inspirado en un médico malagueño de adopción, porque él nació en Jaén, que se llamaba Cayetano Bolívar. Cayetano Bolívar era un ginecólogo que montó una clínica en Málaga, entonces no existía la seguridad social, y que tuvo la delicadeza, vamos a decir... ¿Hablamos siglo XX, principio? Hablamos año 1927. Correcto. Tuvo la delicadeza de a los pacientes que le iban, que tenían dinero, les cobraba un poquito más. Vale. Y a los pacientes que no tenían dinero les cobraba un poquito menos o nada. Entonces, este médico cogió mucho prestigio en Málaga. Qué bueno. Cayetano Bolívar. Cogió tanto prestigio, era un hombre del Partido Comunista. Cogió tal prestigio que en las elecciones de 1933, cuando se había proclamado la República, salió diputado a Cortes Generales. Por Málaga. Por Málaga. El único diputado que tuvo el Partido Comunista en toda España. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? De hombre... ¿Cómo sería? Es cierto que la República le vino bien al Partido Comunista, porque luego ya en las elecciones del 36, en las que ya se proclamó luego el Frente Popular, me parece que ahí saca 16 o 17 diputados, pero en las del 33, este hombre de adopción malagueña es el único de toda España que saca su partido, Qué bueno. diputado. A su vez, estalla la guerra civil, y este hombre, las distintas fuerzas políticas de Málaga le nombran comisario de guerra. La impresión que yo tengo, y así lo recojo en la novela, es de que le resulta un poco grande ese cargo. Claro. Bueno, al final, con la carretera de Almería también le sale disparado, como todo corriendo y tal, claro. Lo terminan, va hacia Alicante con su familia. En Alicante, ya a punto de terminar la guerra civil, prácticamente todo el comité central, era del comité central del Partido Comunista, montan en un avión con la Pasionar y otra gente, y se van a la Unión Soviética a refugiarse, porque aquí los iban a fusilar a todos, pero no sé muy bien por qué razón, no se sabía muy bien por qué razón, aunque intuía, y luego me enteré mejor, que por proteger a su madre, que era mayor, que también estaba ahí, por no dejarla sola, se vuelven a Jaén. Jaén todavía estaba en el bando republicano, pero ya cuando termina la guerra lo detienen y a los 4 meses lo fusilan. Qué historia. Una historia muy dramática. Pero ¿cómo te llega a ti el interés? Te digo, de Cayetano Bolívar. Es que también las cosas son así. Mira, yo un día iba paseando por, ¿cómo se llama la plaza esta aquí de Arroyo de la Miel, donde está el Ovoide? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Justo enfrente del Ovoide está la sede de Izquierda Unida. Vale. Entonces yo voy andando, porque creo que iba al Ovoide algo, miro para allí y digo, hombre, está aquí la sede de Izquierda Unida. Y resulta que se llamaba sede de Izquierda Unida Cayetano Bolívar. ¿Y esto? Cogí el teléfono, ahora por internet, no conocía yo a Cayetano, es que es muy poco conocido. Puse Cayetano Bolívar y me empezó a salir un montón de cosas, y digo, coño, qué cosa más interesante este hombre. En mi pasión por escribir cosas de literatura, de historia, pues empecé a indagar. Antes te decía que para hacer novelas históricas hay que investigar mucho y ser muy pulcro, porque te pueden sacar los colores. ¿Y a dónde te ibas a investigar? ¿A dónde te ibas a investigar? Entonces tuve dos vías de investigación. Una internet, que te da mucha cosa, pero la tienes que cotejar mucho, claro, hay que es filtrar, muy peligrosa. Y otra dije, pues nada, si esta gente de Izquierda Unida ¿ha puesto ese nombre? se llama, algo sabrán de él. Exacto. Me fui donde ellos. Entonces fui donde Elena y donde otra gente. A Elena entonces prácticamente ni la conocía. Sí, la conocía algo porque ella me había presentado, pero bueno, luego la relación se ha ido estrechando, ¿no? De amistad. Y le dije, mira, tengo este proyecto y tal, les pareció muy interesante,
y me pasaron 2 carpetas así de gordas de intervenciones del Cayetano Bolívar en el Parlamento de Madrid. Bueno. Fotocopias. Bueno. Me vinieron muy bien para profundizar más, para coger toda la dimensión política, claro, del hombre, claro, y social, ¿no? Y dije, y quiero otra cosa. Al protagonista de la novela se va a llamar Cayetano Bolívar, tal cual. Pero claro, no puedo si le voy a llamar como tal, no puedo inventarme cosas de él que no sean ciertas. Entonces me gustaría conocer un poco, tener acceso. Dije, yo sé que Cayetano Bolívar ha tenido 3 hijos, 3 o 4 hijos. Lógicamente los hijos igual todavía no viven, pero tendrán nietos. Si vosotros a través del Partido Comunista o de Izquierda Unida podéis ponerme en contacto con ellos. Hicieron esfuerzos, pero no fueron muy fructíferos. Ya. A lo más que llegaron a decirme, y sé que hicieron esfuerzos, es decirme, mira, nos consta que Cayetano Bolívar tiene una sobrina, ya será muy mayorcita, que es monja y misionera en un país de África. Bueno. Pero no sabemos mucho más. Esto es como la historia de tu padre. Más o menos. Bueno, pues entonces yo me atasqué con la novela, claro. Me atasqué, claro. Yo no puedo poner que Cayetano Bolívar se ha ido de vacaciones porque alguien luego me puede aparecer la familia de Cayetano Bolívar y sacarme los colores. Claro. Entonces dije, aquí la única solución es cambiar el nombre. Le mantuve Cayetano y en vez de ponerle Bolívar le puse Maldonado. Maldonado. ¿Por qué Maldonado? Bueno, Cayetano Bolívar, en las referencias que yo tengo, presumía él de tener un apellido ilustre y libertador, por el Simón de Bolívar. Incluso él hablaba de que procedía de Vizcaya. Y digo, pues nada, pues a mi Cayetano le voy a poner otro apellido ilustre y libertador, y es, me inspiré en los comuneros de Castilla, que también eran un poco libertadores y tal, pero a este le pongo Maldonado. ¡Hala! Y ya salió la novela. A los 3 o 4 meses de estar la novela ya por la calle, un día estaba en Valencia comiendo una paella riquísima con mi mujer, que habíamos ido allí a presentar precisamente el libro de los niños de la guerra. Y me llaman, recibo un mensaje por WhatsApp y una mujer me dice, soy Virginia Valdés Bolívar. Yo cuando veo lo de Bolívar digo, leches, soy la nieta de Cayetano Bolívar. Mi madre, que tiene 93 años, se ha emocionado cuando se ha enterado que alguien ha escrito una novela sobre su padre y le gustaría conocerle. Qué bueno. Bueno, al día siguiente estaba yo en Madrid, te puedes imaginar. Qué bueno. Se me puso la carne de gallina, por supuesto. Claro, entonces, qué emocionante. La hija de Cayetano Bolívar me empezó a contar cosas de su padre, que me pasó lo mismo. Digo, qué pena no haberlo sabido antes para también incorporarlas a la novela, ¿no? Y alguien me dice, bueno, pues cuando haya una nueva segunda edición. Sí, pero pasa hay que venderlos. Claro. Pero tienes un conocimiento maravilloso, único. Maravilloso. ¿Y no te pesa eso, el que esté en ti y no en los demás? Lo digo, verás por qué. Porque yo también tengo personajes... Es una carencia que tengo ahí, pero ¿qué le vas a hacer? Pero por otro lado, digo, bueno, pues mira... Bueno, a mí cuando la familia de este hombre me viene con agradecimiento, es que para mí es un regalo del cielo. Es que tú eres el heredero ahora mismo de ese testimonio. Es que es una cosa maravillosa, ¿no? Y tú tienes que, te tienes que poder y pellizcar el tema. Sí, sí. Te digo eso porque me pasa a mí, yo también soy ratón de hemerotecas y de archivos, y cuando hice mi tesis doctoral sobre la radio, me encontré con un personaje republicano, ingeniero de telecomunicación, director de EAJ 9 Radio Málaga, y fue otra historia de cine, cuyos conocimientos los he atesorado de manera personal por sus herederos y que no han trascendido. Claro. Y me siento con ese peso moral de yo, si he sido depositario de ese conocimiento, no lo puedo tener conmigo, tengo que buscar el momento de sacarlo adelante. Mira, pero por ejemplo, una anécdota muy por curiosa. Eso te entiendo perfectamente. Sí. A mí me emociona mucho. Claro. Pero una anécdota muy curiosa de este asunto es Cayetano Bolívar termina la carrera en Granada de ginecología y se va a hacer el doctorado a Alemania. Y en Alemania es cuando precisamente, de alguna manera, en su mente empiezan a circular las ideas de izquierdas
y vuelve a España y entra al Partido Comunista, porque ahí se relaciona mucho con gente. Bueno, Alemania en los años 20 es un hervidero político. Claro. Habían asesinado hacía poco a Rosa Luxemburgo, Claro. Hitler estaba ya que empezaba a tomar cuerpo, y en la universidad, las universidades alemanas eran un hervidero, y Claro. ahí conecta con una serie de gente. Bueno, pues él a Alemania se va con su novia, y es su novia y no su mujer, porque su novia tenía una hija, no, perdón, su novia estaba separada era divorciada. Bueno. Era divorciada. La familia de Cayetano Bolívar, que era una familia de dinero, no lo admite eso. Claro. No lo admite. Vuelven de Alemania y su novia vuelve embarazada de la mujer esta con la que me encuentro yo en Madrid. Ay, qué cosas. Y la mujer me dice, durante años mis abuelos, por parte paterna, me repudiaron, No lo porque permitieron. decían que era hija del pecado. Exacto. Claro. Y dice, luego ya con los años, que yo toda esa cosa no la sabía. Naturalmente, para haberlas metido en la novela... ¿Para otra novela? Le hubiera pedido permiso a ella para meterlo, ¿no? Pero Claro. ella misma me dijo, a mí no me hubiera importado que lo pusieras, porque además esto es sinvergüenza, no sé qué tal. No, señora, bueno, me la traje un día, hice la presentación de la novela unos meses después en el Ateneo de Málaga, y vino la mujer de Madrid, con sus 90 y tantos años. Bueno. Mi madre está mucho peor que ella también, pero a mí me da mucha pena mi madre, porque podía y la mujer esta se subió al estrado cuando ya habíamos hablado de la novela y tal, porque el que estaba de presentador ahí del Ateneo de Málaga, pues le dijo, oye, aquí está con nosotros mi La Virgen. presentó, claro. Era todo un honor. Expectación, se llama expectación Bolívar y tal, que la aplaudieron y tal, y yo le digo, expectación, ¿quieres subir y decir unas palabras? Hace así, Con 90 se y tantos levanta años. con su bastoncito, se arrima y dice, bueno, yo de muy poquitas palabras. Cogió el micrófono, macho, y se explayó, la pobrecita se explayó allí. Qué bueno. Qué Son, bueno. son experiencias muy bonitas, que me las han dado los libros. Oye, claro. Vladimir, te veo con un bagaje de juventud, Pues tengo 68 años ya. pues lo llevas muy bien, porque contigo me di cuenta de que el carnet de identidad no dice la vitalidad que tiene uno. Sí, eso va, sí, supongo que sí. Claro, se te ve como que te levantas por la mañana y tienes muchas cosas que hacer. Uy, estos 3 meses de confinamiento se me han pasado rapidísimo. Ya lo sé. Incluso hay un quinto libro, ¿no? Sí. En ese quinto libro creo que antes te iba a hacer alguna mención y luego, como hablo mucho, se me ha ido la onda, ¿no? En ese quinto libro hay una dedicación muy especial, sin ser el protagonista principal, el alcalde de Benalmádena, José Valderrama, que fue fusilado, tiene un papel, y su familia tiene un papel muy importante en esa novela. Lo que pasa es que es una novela que me está resultando muy difícil, porque está en 3 tiempos y con distintos personajes, y entonces cada uno tampoco es Cervantes ni esas cosas, y entonces me cuesta, ¿no? Pero bueno, entonces me lleva un tiempo, tal, lo he escrito 18 veces, lo he reescrito, y yo creo que casi lo estoy terminando ya. Qué bueno. Pero sobre todo lo estoy terminando quitando cosas, en este momento, en vez de añadiendo, quitando cosas. Uy, qué dolor da eso. Me lo creo, me lo creo. ¿Cómo has llevado el confinamiento? Has Pues- sido muy generoso, porque sé que has puesto tus novelas a disposición. Claro, claro, es que al poco del confinamiento, la única novela que tengo en edición digital es la de Todo comenzó con esa maldita guerra, pero para eso ya hace un año aproximadamente lo tuve que negociar con la editorial. Con la editorial había cumplido ya la fecha de compromiso mutuo, Claro. pero le hicimos un añadido. Entonces en ese añadido, además han añadido sin fecha, hasta que cualquiera de las dos partes decida restringirlo. Y en ese añadido les planteé, no me pusieron una pega, que me gustaría también la posibilidad de publicarlo en edición digital. Como ya el libro había corrido ya, llevaba ya 3 o 4 años por allá, tampoco posiblemente en papel, tampoco tenía mucho recorrido ya. Entonces, estando en el confinamiento, en los primeros días, me llega información de que los grandes popes de la literatura española habían hecho su aportación, con eso me pareció maravilloso. Y digo, bueno, pues yo soy un popito, en vez de un pope, pero también voy a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces, efectivamente, con mucho gusto lo puse, y sé que mucha gente lo ha leído a raíz de eso. Claro. Y estoy muy contento. Demuestra tu generosidad desde el momento en que algo que forma parte ya de Claro. todos, por ser Sí, un sí, libro, ¿no? sí, Y máxime cuando puede servir de
pues de consuelo, de entretenimiento, Sí, sí. de algo llevadero, el encierro que hemos padecido, que poner por delante un libro, no un libro cualquiera, sino un libro con una historia tremendamente humana y con un personaje que afortunadamente sigue estando presente. ¿Cómo está Carmen? Pues el confinamiento le ha venido muy mal. Ella está en la residencia aquí, Orpea, en Benalmádena. Ya. Y bueno, ahora mismo es una mujer un poquito apagada de ánimo, pero el confinamiento, yo prácticamente todos los días hablábamos por teléfono, claro, antes, y cada 3 o 4 veces a la semana le visitaba, ¿no? Un ratillo y tal. Claro. Entonces, con el confinamiento, a todos los ancianos de esta residencia les metieron en sus habitaciones, en sus cuartos, sin poder salir, les han aislado. Claro. Que tiene lógica también. De hecho, es una residencia en la que no ha habido ni un caso. Claro. Hubo analíticas para todos los abueletes y no había ni un caso, los aislaron. Claro, pues ese aislamiento, bueno, pues yo en mi caso, tú en el tuyo, pues tienes otros recursos, claro, para combatirlo. Mi madre esos recursos no tenía. Entonces, según iba hablando yo con ella por teléfono, hice varias veces videoconferencias que nos permitía, pero lo notaba que iba... Que se iba perdiendo poco a poco. Se iba perdiendo. Y yo creo que ahora va a empezar, esta mañana he estado con ella, y va a empezar un poco a recuperar, pero les ha sentado muy mal. Y yo le decía, mamá, no veas los telediarios, ponte la segunda cadena que hay... Sí, le decía, pero cada vez que veía... ¿Por terapia? Por terapia. Es que los telediarios la han hundido del todo, además del confinamiento. Claro, los telediarios, que si la residencia de este sitio, que si el otro, que si tantos muertos. Pobrecita. Sí. Te entiendo perfectamente, porque fíjate, yo tengo otro tesoro de 92 años y la tengo en casa. Mujer, y vino malita. Y entiendo perfectamente lo que cuentas de tu madre sobre el aislamiento, porque vino malita y aislada de un hospital de 2 semanas, 3 semanas, aislada para no coger el COVID, porque tenía un problema pulmonar. Y sabes, que recuperan un montón. Claro. Jugamos al dominó. Lee todos los días su periódico. Sí. La televisión, lo que haga falta. Cantamos. Oh, eso eleva el espíritu, todo lo que quieras. Y yo le digo, pero mujer... Mi madre, por desgracia, no está en ese nivel. Claro. Está bien de la cabeza, quiero decir que razona y eso, y físicamente con su cacharrito se mueve y tal, pero yo la veo muy apagada. Espero que ahora vayamos haciéndole subir un poquito el estado de ánimo, ¿no? Pero la ha afectado muchísimo. ¿Cómo te ves en el horizonte? ¿Sigues pensando en seguir escribiendo? ¿Hay proyectos? El cine, apenas hemos hablado. No te he entendido. El cine, ¿qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con él? Con el Cineclub Más Madera. El cine es muy Tú importante. fuiste vicepresidente y eres, ¿no? El cine es muy importante. Yo pertenezco a la directiva de un equipo fantástico de chavales y chavalas de 60 años, casi todos, 50 y tantos. Pero estoy en la directiva del Cineclub Más Madera, que yo creo que es una herramienta cultural para Benalmádena muy importante, muy buena. El cine es una cosa, antes lo he dicho, ¿no? que yo creo que es un poco dependiente de otras, pero es una gran herramienta cultural y de difusión. Y en Benalmádena, bueno, claro, yo estoy en un cineclub, yo 2 años y algo en la directiva, que muy poco tiempo, pero es un cineclub que tiene 27, 28 años ya de vida. Y ojo, en Benalmádena, que Benalmádena es cuna, claro, del cine en España. Claro. Con los festivales. Entonces es muy importante, ¿no? Y entonces, claro, nosotros cuando solemos hacer una programación trimestral, cada uno aporta su película, la discutimos y tal, y se cierra la programación. Y luego ya pues, se echa en las salas de la Casa de la Cultura. Claro, para nosotros es una gran satisfacción, nos sentimos muy orgullosos cuando de repente tenemos el compromiso de cara al ayuntamiento de que si hay 200 asientos no puede haber 201 personas en la sala, por razones de seguridad, no sé que haya cualquier cosa y luego te podría haber problemas. Y entonces cuando de repente te llega ahí alguien y dices, ya no hay entradas. Ah, amigo. Cuesta decírselo. Eso es una película. Pero lo que iba, la satisfacción un poquillo de que un jueves a las 9 de la noche eres capaz de juntar todos los jueves 150, 170, 200 personas más otras que te vienen y no pueden entrar. Gratis. No es gratis. ¿Cuánto pagan? A los socios pagan 2 euros. Ah, bueno. Y los no socios 3 euros. Vale.
¿Y qué películas? Pues mira, tendemos a huir del cine comercial de Plaza Mayor. Vale. Por poner una referencia, Sí, con sí, todo el respeto podemos a poner... Plaza Mayor. Tendemos a ir más al cine cartelera tipo Albeniz. Y entonces ahí es donde nos movemos, y siempre en versión original. De tal manera que si es extranjera, que muchas son extranjeras, con subtítulos. Claro. Y yo creo que la gente eso lo agradece. Claro. Porque además aquí en Benalmádena, bueno, un día decía el alcalde, hace ya muchos meses que lo oí decir, que en Benalmádena había 140 y tantas nacionalidades diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente que ve una película en inglés o incluso en polaco, en iraní, que también hay familias iraníes aquí también, Claro, claro. y con tus subtítulos, pues está muy bien, ¿no? Pero ya te digo, la línea editorial, diríamos, del Cineclub es la línea equivalente al Albéniz de Málaga. Qué bueno. Si le diéramos a la moviola, si le diéramos a la moviola, ese niño con 5 años, cogido de las manos de su madre, que llegaba a Rentería después de un viaje en barco también de vuelta, ¿no? Llegamos en barco. Claro. En barco salimos, yo ahí tengo escenas que me acuerdo de ellas. Fíjate. Pero yo, ¿te acuerdas tú de la Unión Soviética, de Rusia? No me acuerdo, pero para mí hubo ahí un corte muy grande, entonces como no ha habido continuidad, entonces muy bien, no sé muy bien si es que tengo imágenes o recuerdos porque me lo ha contado mi madre o son míos. Son tuyos. Se mezcla ahí, ¿no? Claro, claro. Pero sí tengo cierto recuerdo cuando en el puerto de Odessa, Ucrania, Claro. ahora ya no es Ucrania porque Rusia se lo ha dado. Sí. Montar en un barco que era de noche, con muchas luces, muy grande, y luego mi madre me decía que no era tan grande, pero claro, con 5 años lo magnificas. Todo lo ves grande. Todo lo ves grande, ¿no? Y entonces ahí cruzamos el mar Negro, el mar Caspio, Claro. el Negro, mi geografía me falla. Bueno, creo que es el mar Caspio, justo, Sí. cruzamos de Odessa sale el mar Caspio, cruzamos el estrecho de Bósforo, Estambul, hacia un lado, Europa a otro, claro, por todo el mar de Mármara y el Mediterráneo, y llegamos a Valencia. Y de ahí ya en tren y en autobús llegamos a Rentería, y efectivamente yo no sé español, solo sé ruso, y la única que sabe ruso en toda mi periferia es mi madre. Claro. Y llegamos a casa de mis abuelos y ahí ya se reinicia una nueva vida. Claro. Yo estoy bautizado 2 veces. 2 veces. Del segundo bautismo al